Realmente las posibilidades son muchísimas, muchísimas, sobre todo si se acometen desde la simplicidad. El problema es que normalmente nos enfrentamos a conceptos como la eficiencia, como la gestión pública, como una especie de elementos sagrados, de elementos arcanos, que difíciles de discernir, muchas veces porque hemos partido de textos que vienen desde el ámbito de la gestión privada, en ocasiones textos que vienen incluso escritos en otros idiomas y que se han traducido regularmente, ¿no? Cuando todo es mucho más sencillo. Gestionar es algo que hacen las madres en todas las familias todos los días, y gestionar en el ámbito público lo único que tiene es la particularidad de que tienes que conocer en qué se diferencia el sector en el que estás trabajando de otros sectores y luego aplicar mucho sentido común. Entonces yo creo que las posibilidades son muchísimas, sobre todo, ya te digo, con técnicas sencillas, técnicas que atacan a los elementos básicos de una organización, a los recursos humanos, a los recursos materiales, a los procedimientos, a los valores. Es relativamente sencillo. Tendemos a pensar, porque trabajamos en unas organizaciones que son muy grandes, que tienen mucha presión mediática, mucha presión de los grupos externos, de los parlamentos, la política, que nuestro campo de acción es muy reducido, y no es cierto, no es cierto. La diferencia entre las organizaciones públicas que funcionan muy bien y aquellas que no funcionan tan bien es tener un buen grupo de directivos, unos directivos implicados, formados, conscientes de sus limitaciones y conscientes de sus objetivos, pero sobre todo implicados y con ganas de llevar adelante una gestión eficiente. Las leyes, la característica básica del sector público es que tiene unos fines diferentes del sector privado, tiende a producir bienes públicos, y esos bienes tienen también a su vez unas características de oferta y de demanda que los hacen singulares. Y la segunda característica es que se trabaja en un marco jurídico público. Tendemos a pensar que ese marco es absolutamente rígido y no nos permite flexibilidad, pero no es cierto. El marco establece unas reglas de juego, pero esas reglas de juego se puede trabajar. Yo pongo el ejemplo del fútbol, me gusta mucho poner ejemplo futbolístico porque a mí me gusta mucho el fútbol. Las reglas del fútbol son iguales para todos, la dimensión del campo es la misma, el balón es igual, y el árbitro, en principio, puede haber veces en las que uno piense que pita a favor de uno, a favor de otro, es el mismo para todos, pero las formas de jugar son diferentes y puede haber diferentes formas de jugar, diferentes técnicas. ¿Cuál es la clave? Conocer cuáles son tus herramientas, cuál es tu equipo, cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene tu equipo y cuáles son tus objetivos. Si tu objetivo es la permanencia, lo importante es no perder muchos partidos. Si tu objetivo es ganar el campeonato, lo que tienes que hacer es ganarlos. Entonces tendrás que utilizar técnicas más agresivas, menos agresivas, pero el marco jurídico deja mucho espacio para el trabajo de los directivos, yo lo creo. Bien, las dos cosas que tiene que hacer un directivo, un gestor, son coordinar y motivar. Coordinar es ubicar adecuadamente los elementos de los que dispone. Y la segunda es motivar, que es incentivar para que esos elementos funcionen de la mejor manera posible. No voy a volver a los ejemplos del fútbol, pero podríamos seguir con ellos. Muchas veces perdemos mucha energía quejándonos de no tener los elementos necesarios. El buen gestor, el gestor eficiente, no es aquel que consigue sus objetivos pidiendo más recursos, sino aquel que consigue unos objetivos razonables para los recursos de los que dispone. Y eso todos lo podemos conseguir. O sea, yo creo que todos tenemos capacidad para llegar a ser eficientes siguiendo estos tres pasos que mencionaba antes, creo. El primero, conocer muy bien nuestra organización, los valores que tiene, las deficiencias que tiene. En segundo lugar, aprender las técnicas. Y en tercer lugar, actuar con sentido común, con equilibrio. Y con esos elementos, todos podemos sentirnos cómodos.
Yo creo que hay que estar permanentemente atento al cambio tecnológico, entre otras razones porque el cambio se está produciendo a una velocidad terrible, pero también hay que aplicar el sentido común al tema del cambio tecnológico. Es una mala estrategia implementar cada novedad que aparece por nuestro alrededor, pero sí que hay que tener una estrategia de innovación, hay que tener una estrategia para ir implantando las innovaciones que se van consolidando. ¿Por qué? Porque nuestras organizaciones son organizaciones de servicio a los ciudadanos. Y si los ciudadanos se comunican, se relacionan en ámbitos diferentes a los que nosotros estamos, nuestros servicios dejarán de ser relevantes para ellos. Y si dejan de ser relevantes, nosotros dejaremos de ser relevantes y desapareceremos. Hay muchos ejemplos en los últimos años de organizaciones que desaparecen porque dejan de prestar el servicio que sus clientes demandaban. Te pongo un ejemplo. Si nosotros gestionamos servicios culturales y nos olvidamos que en estos momentos la gente ve más cine en sus tabletas y en sus ordenadores que en los cines, es posible que sigamos haciendo servicios hasta un día en el que nadie entre por la puerta del cine. Eso sería una mala estrategia de innovación. Cerrar todos los cines es una mala estrategia de innovación.